Seguro que os ha pasado alguna vez estar leyendo un libro o viendo una película y de repente daros cuenta de que algo no iba bien. Que la obra ya no se estaba satisfaciendo del todo porque había algo que no fluía o que ya no os creíais. Algo como salir de repente del trance de la lectura y empezar a analizar críticamente los sucesos que estáis viendo en vez de vivirlos. Un momento en el que las cosas dejan de encajar y ya no podéis volver a conectar de nuevo. Y sí, si os lo preguntabais, eso es algo común, no os preocupéis. Existe algo en el momento en que presenciamos una obra de ficción que nos permite entrar en su mundo imaginario, conectar con él y disfrutar de todo lo que ocurre y de su historia. Algo que si falla, y esto lo hemos experimentado todos alguna vez, acabamos desconectando de la historia, siéndonos imposible disfrutar al 100% de la obra de nuevo. Pero a ver, entonces, ¿esto cómo se llama? ¿Tiene un nombre acaso? ¿Cuál es este elemento? Bueno, tranquilo todo el mundo, que hoy lo vamos a descubrir. Si sois escritores, atención porque esto os interesa. Y si no lo sois, pero sentís curiosidad por este fenómeno, quedaos porque la cosa se pone interesante. Y ya sin más dilación, yo soy Fonso y esto es Ágora Literaria. Dicen que la ficción, a pesar de ser imaginaria, debe esforzarse el doble por ser creíble. Mucho más en realidad que las obras realistas o de no ficción. Y no es por nada, tiene su razón de ser. El pacto de ficción o pacto ficcional es un principio básico y esencial para que cualquier historia imaginaria funcione y pueda ser disfrutable. Se trata de un acuerdo implícito, no textual, que se da entre el autor y el lector para acordar la suspensión de la incredulidad. Vale, Fonso, muy bien, pero ¿y eso qué es? La suspensión de la incredulidad es el momento en el que el lector acepta por verdadera la realidad ficticia que el autor propone, siempre y cuando, y ahí llega la primera condición del pacto, el autor se esfuerce por otorgarle credibilidad a su obra y mantenga su coherencia interna. Es básicamente la aceptación subconsciente de la ficción, la suspensión momentánea de la crítica y la razón objetiva por parte de ambos. Es decir, tú no eres tiquismiquis y yo me esfuerzo por hacer que puedas creerte lo que te cuento. ¿Y por qué es tan esencial este pacto? Pues resulta que este pacto, que ya os digo que lo hacemos de forma inconsciente, es necesario porque es justamente lo que posibilita que el lector pueda disfrutar de la narración y no procese los datos ficticios como mentiras, sino como realidades paralelas que ocurren realmente en un mundo imaginario, en el cual se adentra al leer. El acuerdo, sin embargo, a pesar de ser automático e inconsciente en el momento en el que coges una novela o te sientas a ver una película, puede llegar a romperse por parte de alguna de las dos partes. Por parte del autor puede darse por varios motivos, entre ellos una baja calidad del texto o algo peor, la incoherencia y la inconsistencia entre los datos relatados. Si la obra se contradice a sí misma, el pacto se rompe automáticamente y la obra ya no es creíble para el lector, lo cual reduce automáticamente su capacidad para disfrutarla. Por parte del lector, ocurre cuando éste no apaga la parte más crítica y lógica de su cerebro o se comporta como un tiquismiquis, mirando y analizando de cerca cada detalle que se relate. Es cuando se rompe este pacto que ya no podemos concentrarnos en lo que ocurra dentro de la historia y empezamos a cuestionar cualquier hecho, cualquier escena, cualquier momento que ocurra o se cuente, ya que empezamos a traer el mundo ficcional, la historia, su mundo imaginario, a nuestro mundo real y analizamos racionalmente, con nuestra realidad y sus reglas, cada escena de la historia. Como ya he dicho, los motivos principales por los que se suele romper este pacto por parte del autor son varios. Por poner varios ejemplos, puede ocurrir simplemente por la poca calidad del texto, es decir, por un flujo artificial o sin ritmo del texto, por faltas de ortografía constantes o por una mala puntuación. También, y esta suele ser la razón principal, puede ocurrir por incoherencias, es decir, las contradicciones internas de la obra mencionadas anteriormente. Otra razón puede ser no seguir el hilo temático presentado en un inicio, es decir, cambiar de repente el tema principal que trata la obra o directamente el género ficcional en el que se encuentra, pasando de fantasía a ciencia ficción, de ciencia ficción a romántica urbana, ¿entendéis? De igual manera ocurre al romper con el tono, es decir, pasar del terror al sarcasmo, del sarcasmo a una reflexión más filosófica, de allí saltar de repente al drama otra vez y de ahí ir al humor absurdo. Todo esto obviamente sin ningún tipo de sentido, orden ni concierto. También, por supuesto, puede influir el enrevesamiento exagerado de las descripciones,
unos personajes o diálogos poco realistas, donde se note la mano del autor detrás de ellos con algún tipo de intención o mensaje. Otra razón común, muy común esta, son los volcados de información, que suelen ser, por cierto, repentinos y en la cara por la mayoría de los que cometen este error. Estos volcados son tochos, crudos de información introductoria sobre el mundo, que suelen ser escritos y empezar a ser desarrollados al principio de la obra de forma al estilo enciclopédico o en medio de algún capítulo. También nos puede sacar de la historia y romper este pacto una trama extremadamente liosa o con saltos temporales repentinos difíciles de comprender. Otra razón también puede ser por un ritmo frenético y sin pausa de las escenas de acción o sucesos más potentes, o, y esto es muy común, por una solución apresurada, infantil o absurda de los problemas principales de la trama en el desenlace. Como veis, hay muchos motivos por los que defectos de la propia obra pueden sacar al lector de su trance, y es por eso, entre muchas otras razones, por las que un proceso de pulido, corrección y edición del texto es tan importante para que salga a la luz una buena obra decente. Bueno, ya os habréis dado cuenta a estas alturas del vídeo que los escritores no son tan libres como se piensa para hacer lo que quieran con sus personajes, ya que en realidad deben esforzarse por cumplir con unos mínimos que doten a la obra de credibilidad. Algo curioso es que también nos pueden sacar a la fuerza del pacto, ya sea por parte del escritor, como hemos visto, por tener incoherencias o no creerse su propio mundo, o por otra persona externa. ¿No os ha pasado alguna vez estar viendo una película y tener al lado a una persona con una actitud un poco opinable? Alguien que haya estado constantemente cuestionando la credibilidad de ciertos momentos o escenas de la trama, o que hayan estado simplemente lanzando al aire una y otra vez preguntas sobre la historia, a pesar de que no las hubierais contestado. Pues justamente esto al final acaba rompiendo el pacto y anula la suspensión de la incredulidad, sacándoos de la historia y no permitiéndoos disfrutar al 100% de la obra. Para que lo entendáis mejor, os pondré algunos ejemplos prácticos. Si estáis viendo una película de Star Wars y de repente en plena guerra intergaláctica entre naves espaciales llega una hada de los bosques y convierte a todas las naves espaciales en ranas, así por las buenas, se rompe instantáneamente el pacto de ficción por partida doble. ¿Por qué por partida doble? Porque 1. Nunca se han introducido las hadas de los bosques en ese universo, es decir, una incoherencia. Y 2. La solución al conflicto es absurda y repentina, lo cual tampoco es satisfactorio para el espectador en este caso. Otro ejemplo, si estás viendo o estás leyendo los Juegos del Hambre y en mitad de una escena de tensión en el campo de supervivencia se ponen a bailar y a soltar chistes malos sin sentido, ni razón aparente, se vuelve a romper el pacto de ficción por partida doble. Porque 1. No sería coherente con el estado mental de los personajes en un momento así, y 2. Estarías rompiendo el tono principal de la obra, pasando del suspense y la acción al humor absurdo. Cuidado, y esto por favor tenedlo presente, no me vais a venir después a quejaros. Esto no significa que una obra no pueda utilizar el humor o el humor absurdo como tono principal, o tener escenas cómicas a pesar de no ser su tono principal, o no ser directamente una comedia humorística. De hecho, se suelen intercalar este tipo de escenas con otras escenas más fuertes o más intensas, justo a propósito para aliviar la tensión y lograr mantener la atención del espectador prolongadamente en el tiempo. Sin embargo, eso es una cosa, una herramienta consciente, y otra cosa es que los personajes suenen artificiales, comenzar a encontrar incoherencias entre sus acciones, o dar giros artificiales en el tono y sus escenas sin razón aparente. Y bueno, esto sería todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que hayáis encontrado interesante el tema de esta semana. Y ahora contadme vosotros, ¿conocíais ya este pacto? ¿Os ha pasado alguna vez eso de romperse en mitad de una historia que estabais leyendo y sacaros del trance? Dejadme vuestras respuestas en los comentarios, que yo os leo. Y si os ha gustado este vídeo con un estilo así algo más divulgativo, dadle me gusta, suscribíos y compartidlo con quienes creáis que no conocen este concepto o que les interesaría saber algo más sobre este mundillo. Ahora sí, gracias por la atención y nos vemos la próxima semana. Leed mucho. Chao.